Qué bueno que lo encontró fácil. Yo también la encontré fácil. ¿Alguien más que quiera expresar su opinión? Al menos escrita, ya que estoy... Es como hacerle clase a la pantalla, cuático igual. Profe, ¿Cómo? Génesis. diga, la guía, usted tiene hasta un plazo la guía. Después de ese plazo, ¿qué ¿Se pasa? extiende el plazo? La idea es para empezar a revisar. Es porque a mí me piden que entregue cierto nivel de resultados con respecto a la corrección de la guía, para ver cuántos la han entregado, cuántos no, y le ponen plazo para no tenerlos presionados tampoco. Piensen que una guía al mes. La próxima guía. O sea que no baja, No, porque son sin nota. no baja nada, no influye en nada. No son con nota. Influye en el sentido de que va a tener menos tiempo para hacer la otra, como que va a estar casada de tiempo nomás, pero no es algo obligatorio la entrega en la fecha. La idea es que tengan un plazo para que sepan cada cuánto vamos avanzando principalmente. Pero igual, no sé si hay alguien más. Nico, usted que siempre habla en la clase, ¿hizo la guía o no la tiene hecha? ¿Hizo la guía? ¿Qué pasa con yo? Ah, ¿Cuál es la guía? O sea, ¿he hecho alguna guía? No digo todo, pero he hecho alguna. esta guía, pues mire. A ver. Ya. Sí. Es así. ¿Y qué? ¿La encontró difícil o fácil? No, ni tanto. Ya, muy No se me bien. hace tan difícil la matemática, la verdad. Pero pasa, a ver. Pasa, mira. Ya. ¿Y por qué no te viste? No, si no hay. Yo creo que... ¿Ese suelto que estoy o no? No tiene nombre. Ah, No, sí, creo que no hay. O sea, la señora que me después que tengo ayer. ya. Y ahora sí. Ya pues, no los voy a estar preguntando uno por uno. Tengo 20 personas que están conectadas y solo 3 me han respondido. Entonces, igual me interesa saber cómo le ha ido con la guía. Aparte de que me digan a nivel general que estaba fácil o que no se le hace muy difícil la matemática, me interesa esta actividad sobre las otras, la actividad 3. Esta actividad tiene un sentido, la idea es ir encaminándonos a la multiplicación por números negativos desde diferentes ámbitos. Entonces, esta actividad en sí era la que me interesa que tengan clara para poder ir avanzando en la multiplicación de números enteros, respetando la regla de los signos.
No la ha hecho. No sabe cómo editarla, pero porque... Ah, ya sé por qué. Es porque en la página web del colegio la guía está en formato PDF. Entonces, yo no sé si puedo enviar un archivo por aquí. ¿Eh? Parece que no. Ya, tampoco la he hecho. Vamos, de a poco van apareciendo las respuestas. Déjenme ver si la puedo enviar. Quiero postre. Tengo hambre. ¿Quiere postre? A ver. Tráigame postre, por favor. Quiero postre. Quiero postre. ¿Qué pasó? Sí. No sé qué pasó. No la he hecho. Ya, vamos. Entonces, mi intención, la clase anterior que habíamos ya trabajado, yo expliqué la actividad 1 y la actividad 2. Ya, la actividad 1 tenía que ver con estas tablas, una tabla literal de multiplicación, otra tabla en la que había que reemplazar valores, ¿cierto? Y de ahí ir resolviendo. Una tabla número 3 que tenía que ver con la división de números positivos y negativos. Y acá esta no la revisamos porque tenía que ver con verdadero y falso, así que es saber o no saber en ese sentido. Ya, pero con la presentación que hay, porque yo no sé tampoco si, a ver, si está en la página del colegio, parece que sí. Vamos a revisar. Ya, pero no la han hecho por tiempo, ¿o qué? Hoy están súper expresivos hoy día, ¿qué quieren que les diga? Ya, quiero detenerme en esta actividad y lo voy a explicar para las personas que no han hecho la guía. ¿Ya? Y la intención es que la puedan desarrollar. Recuerden que no tenemos la presión de obligatoriamente entregar la guía este viernes, pero sí es importante que entiendan lo de los plazos, porque si no es como que quedáramos en la nada, si yo lo hago cuando puedo, cuando quiero, y al final como que no hay cierta rigurosidad. Entonces es necesario el poder ir avanzando en ese sentido. ¿Ya? Así que bueno, ahora voy a explicar aquí, dice, ¿quién me habla? Ya, pero ahora tiene internet, ¿o no? Entonces, yo no en ningún caso mi intención es presionarlos para que me entreguen la guía al tiro, ¿ya? Sino que lo que me interesa es que podamos avanzar en los plazos lo más adecuadamente posible. ¿Ya? Entonces voy a explicar esta actividad porque las otras actividades de verdad que no toman mucho tiempo. Esto es multiplicar directamente, entonces no es algo tan tedioso. ¿Ya? Las tablas no son complicadas de llenar. Ya vamos entonces a explicar esta actividad. No se preocupe, tranquilo Jorge. Dice, en las matemáticas se ha llegado a la convención. Aquí, convención en matemáticas significa un acuerdo general. Son cosas que se juntan muchos matemáticos y dicen, ah, ya, esto va a ser así, de esta manera, o este número o este símbolo va a representar tal número. Esas son convenciones. Como el hacer la matemática un lenguaje universal tiene que ver con eso.
ya con que se toman decisiones para poder entender la matemática en diferentes partes del mundo y que todos la entiendan igual. Entonces, se llegó a este acuerdo, que la rotación de un objeto se realiza, un objeto puede rotar en dos sentidos, en sentido positivo o en sentido negativo, ¿ya? El sentido positivo de giro va a ser cuando el objeto gira de manera contraria a las manecillas del reloj, o sea, así como está este círculo blanco. Si yo hago que este círculo o este disco gire de manera positiva, significa que va a girar de esa manera, así. Por el contrario, si gira igual que las manecillas del reloj, ¿ya? Va a girar de forma horaria, ¿cierto? Porque gira igual a las manecillas del reloj y va a girar de esta manera, en sentido horario. Entonces, repito, sentido antihorario es positivo, ¿ya? Y el sentido negativo va a ser el sentido horario, igual que las manecillas del reloj. Entonces, en la primera actividad dice que se muestran discos que tienen sentidos intercalados. ¿Qué quiere decir intercalado? Que si el disco que está aquí gira de forma positiva, el disco que está pegado a él va a girar de manera contraria. Esto se asemeja a los engranajes de un reloj o cuando uno tiene un dínamo o objetos que están hechos en base a engranajes. Entonces, necesariamente, ¿cierto? Si un objeto gira en un sentido y está pegado a otro, el otro objeto va a girar en sentido opuesto. Voy a buscar... de ahí lo voy a mostrar. Entonces, si este disco gira en sentido positivo, el cuarto disco a la izquierda, ¿en qué sentido debería girar? Pensemos, ¿cierto?, que este le vamos a colocar un más. Insertar, diseño, no, acá, forma. Este, oh. Este es positivo. Necesariamente, este de aquí va a ser negativo, porque dice que van en sentidos intercalados. Aquí sale, ¿cierto?, que en las imágenes se muestran discos que tienen sentido intercalado, positivo y negativo. Entonces, si este es positivo, es negativo. Oh. Este es positivo y este es negativo y este es positivo, así sucesivamente, ¿ya? Entonces, si este es positivo, este es negativo, positivo, negativo, positivo, así, van girando así. Si hay alguien que no entienda lo que estoy explicando, me dicen, ¿ya? Pero esta intención tiene que ver con multiplicaciones que son por signos contrarios. Me preguntan por el cuarto disco a la izquierda. Entonces, este es positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Si nos vamos a dar cuenta, ¿cierto?, que si yo tengo un disco que gira en cierto sentido y como va intercalado, cada dos discos vamos a obtener el mismo, o en los pares, ¿cierto?, vamos a obtener el mismo giro. Si yo cuento 1, 2, este va a tener el mismo giro, 1, 2, este va a tener el mismo giro, entonces van avanzando de dos en dos. Por lo tanto, el cuarto disco, como es un número par, ¿cierto?, entonces va a recibir el mismo giro que el inicial. Eso quiere decir que este disco va a girar en sentido antihorario.
y el tercero de la derecha es un número impar. Por lo tanto, los impares, ¿cierto? Aquí tengo el punto de inicio, digámoslo, aquí tengo un disco, tengo el tercer disco, y esos dos van a tener el mismo sentido entre sí. Entonces, este disco, que es negativo, me entrega la pauta para saber, ¿cierto?, que el tercero de la derecha también va a ser negativo. Y así, todas estas actividades, ¿cierto?, podemos desarrollarlas encontrando cierta lógica básica. Entonces yo podría establecer como una norma, ¿cierto? Aquí. Vamos a ver por acá. Como norma, al ir discos intercalados con el mismo sentido, los discos que es Pucha. esto que yo estoy colocando en el cuadrito, ¿cierto? Son el 1, el 3 y el 5 son ejemplos, pero si yo cuento hacia atrás, también me sirve el -1, ¿cierto? El que está precisamente antes. Si yo le avanzo 3 hacia la izquierda, todos esos discos, ¿cierto? El -2 acá, vamos a poner -4, -2. Tenemos varios ejemplos. Entonces, es como hacer una recta numérica. Pero la idea es entender que los giros van siendo intercalados. Bajo esa idea, ¿cierto? En la segunda actividad, o sea, en la segunda pregunta, dice que hay una larga fila con discos conectados entre sí. Dice que el disco blanco se gira en sentido negativo. O sea, este que está aquí gira de manera horaria, igual que las manecillas del reloj, así. Y preguntan en qué sentido se gira el disco número 23 en la derecha y el disco número 30 de la izquierda. Entonces, si ocupamos este cuadrito que está aquí, no es necesario que tengamos que hacer 23 discos para acá y 30 discos para allá. Dijimos, ¿cierto?, que los discos que estén a una distancia par del inicial, ¿sí? O sea, acá estamos hablando del disco 30 hacia la izquierda, este disco, el 30 hacia la izquierda, ya no va a ser necesario que contemos par, impar, sino que, como sabemos que este es en sentido negativo, los que estén a una distancia par de él, o sea, el que esté a -2, a 4 para acá, a 6, a 8, a 10 y así sucesivamente, todo eso, van a tener el mismo tipo de giro. Entonces, el disco 30 en la izquierda va a girar igual que este de acá, en sentido negativo. Por el contrario, ¿cierto?
el disco 23 en la derecha es un disco que está a una distancia impar. Entonces, como está a una distancia impar del inicial, va a tener un giro en sentido opuesto. Eso quiere decir que va a girar de manera antihoraria. O sea, el disco 23 de la derecha gira así. Oka, dígale al Johan que nos quedan 10 minutos porque solo voy a explicar esta actividad. Ya, vamos a la pregunta 3. ¿Hasta ahora se entiende lo que estoy explicando, no? ¿O hay alguien que no entienda nada de lo que estamos hablando? Solamente tiene que ver con los giros. Entonces quiero saber si se entiende. Ya, bacán. Una persona sí lo entiende. Las personas que no han hecho la guía. Ya, genial. Ya, buena. Sí. Gracias. Gracias por su respuesta. Ya, perfecto. Hoy me siento tan feliz. Ya, entonces esta, miren. Ahora la tercera pregunta. La tercera pregunta tiene una dificultad diferente a las anteriores porque no tiene dibujo, ¿ya? Entonces, una pregunta sin dibujo es una pregunta que se tienen que imaginar, pero vamos a ocupar esta misma idea, ¿cierto? Bajo esta idea, si el número que está aquí, porque dice, hay una larga fila de discos conectados y numerados de menor a mayor. Entonces, el primer disco va a ser el 1, el segundo disco el 2, así, están enumerados solamente. Y dice que el disco 15 se gira en sentido negativo. Como el disco 15 es impar, ¿cierto? Voy a subir todo esto abajo. Entonces, si el disco 15 se gira en sentido negativo, quiere decir que todos los impares se van a girar en el mismo sentido, recordando que van intercalados, ¿cierto? Entonces, ¿en qué sentido se gira el disco 21? El disco 21 se va a girar en el mismo sentido que el disco 15. Y el disco 8, como es par, ¿cierto? Va a girar en el sentido opuesto. Entonces el disco 8 va a girar de forma positiva. Entonces, todas esas respuestas que estamos dando ahora, ¿cierto? Desde el análisis, tienen que ver con que las puedan plasmar en la guía. Si no está el archivo en formato PDF, voy a dejarlo alojado. Voy a hacer lo siguiente, mira, lo voy a explicar al tiro. Estoy presentando ahora qué cosa. ¿Qué es lo que se ve en la pantalla? ¿Se sigue viendo la guía? Ya. Ya, miren, voy a dejar de presentar la guía y les voy a mostrar dónde voy a dejar el material. ¿Ya? Entonces, si ustedes ingresan desde su teléfono, ¿ya? Desde su teléfono en Google, ¿cierto? Cuando abren el navegador, aparecen estos cuadritos que están aquí, que son las aplicaciones. Si ustedes ingresan por el computador, en el Gmail, ¿cierto? En su bandeja de entrada también va a aparecer lo mismo. De aquí ustedes pueden sacar todos estos cuadritos. Entonces, vamos a abrir la pestaña que se llama Classroom. Yo pinché la pestaña que se llama Classroom, que es este que sale aquí. ¿Ya? Y ahora lo que vamos a hacer es crear una clase. Y en la clase le voy a poner octavo básico A. Sección materia matemática. Crea.
Entonces, cuando yo hago esto, como pueden ver aquí, ¿cierto? Me entrega un código, que es como cuando tienen las clases por Zoom, les piden una contraseña. Entonces ustedes, al meterse al Classroom como estudiante, van a copiar este código. Lo voy a pegar en el chat, ¿ya? Ese código, ustedes lo van a ingresar al Classroom y van a poder ingresar acá. Entonces yo aquí voy a dejo ya en formato editable. Páginas quieran hacerla. Saludos. Entonces aquí yo voy a añadir un archivo, que es lo mismo que cuando uno manda un correo, ¿cierto? Entonces, en el escritorio subo. Y ahora, ¿cierto? Ya. Ahí está para quien la quiera descargar. Repito, este es el código para entrar a la clase del Classroom. Aquí yo voy a ir dejando las cosas, como las dudas que aparezcan en la clase, las voy a ir dejando acá, ¿ya? Entonces, eso se hace, repito, desde aquí, en los cuadritos que son las aplicaciones de Google. Este es. Entonces ustedes van a pinchar aquí y después ingresan este código, que es el que yo les envié ahí. Voy a dejar el código en la descripción del video de YouTube, ¿ya? Que era para poder explicar esta clase. ¿Se entiende esto? ¿Esta parte o no? Igual es sencillo, yo encuentro. Ya, bueno. Entonces, bueno, para las personas que no puedan ingresar, ¿cierto? A las que no puedan ingresar a la página, después, si alguien lo tiene, lo puede compartir, se lo puede enviar por WhatsApp, no sé, otra cosa. ¿Cómo es otra clase? No, pues yo voy a subir la grabación de esta clase, Matías, a YouTube como subí la de la semana pasada. Y ahí voy a dejar la guía que hay que entregar, la que estamos revisando ahora, la voy a dejar en formato Word, porque como en la página la subieron en formato PDF, no se puede editar, no pueden rayar la guía. El canal, voy a copiarlo, espérenme. Se demoró un poco. El canal lo saco del Instagram, que es... porque es muy largo el canal, pero es así, este es el nombre. Ya, y aquí está la clase de la semana pasada, tiene 10 visitas, ojo. Aquí hay clases de los otros cursos, de los otros niveles, ¿cierto? Hay clases de primero, hay clases de segundo. Entonces hay harto material. Si uno no se acuerda de algo, no estoy mostrándole nada. Así. Aquí estamos presentando. Pero ahí tenemos, ¿cierto? Y nuestro Instagram, que es... ...113 seguidores. Pensando en que el colegio tiene como 600 estudiantes, es casi un quinto de la población del colegio que está aquí. Así es que, bueno, esas son nuestras redes sociales y desde aquí
yo pincho, ¿cierto?, en la descripción del perfil y me tira al canal de YouTube, que es este de acá, Matemática y CCP. Ya, entonces aquí ustedes pueden buscar las clases de acuerdo a lo que necesiten. Si es que se le olvidó algo, si es que no tuvo una duda con la clase, yo subo la clase completa a YouTube. Ojalá, no, ojalá que se utilice harto nomás. Yo pienso que es importante el utilizar estas plataformas porque al final quienes no pueden conectarse ahora en la clase, ¿cierto? Que no puedan estar aquí para que puedan hacer la guía de una manera correcta, es bueno que tengan un apoyo como de una plataforma que es más amigable con ustedes, porque ustedes están acostumbrados a ver videos en internet, entonces a lo mejor son muy largos, pero fome, ¿cierto? Siempre ver una clase repetida es más fome que estar en ella, pero bueno, es la que es. Bueno, la otra actividad de la guía, no tengo ni una placa. Bueno, pero ahí puede, entre Vegeta y Willy Rex, puede pinchar Troncho y Poncho para ver alguna materia y de ahí ver el canal. Pues, si tampoco es tan. Es un apoyo nomás. Repito, es para la gente que a lo mejor no ha visto, que quedó con una duda en la clase. Ah, el profe explicó esto y lo dijo ahí. Ah, lo voy a revisar. Un apoyo. ¿Eh? Bueno, con respecto a la guía, ¿cierto? Para no hacer todas las actividades. Queda esta nomás, ¿cierto? Creo, no estoy seguro. Ah, no, ahí está otra. Hay más preguntas igual. ¿Ya? Esta es un poco más complicada en el sentido de que ya no es solo lineal el trabajo, sino que está rodeado. Pero se hacen todo igual. Tienen que ocupar esta premisa, ¿cierto? Depende de hacia dónde gire o en qué sentido gire el disco inicial, ya sea en el centro o en un costado, pero por ejemplo, si este gira así, yo sé que todos los que estén pegados a él van a girar en sentido contrario. Este va a girar así y este cómo va a girar. Hay que ver hacia dónde giran estos 8 discos. ¿Ya? No todos van a girar hacia el mismo lado, ojo. Así que ahí se tienen que preocupar. Si este gira para acá, ese gira hacia allá, pero si este gira hacia allá, este gira hacia allá. Entonces, bueno, pero basta con saber uno, ¿cierto? Sabiendo uno de un disco de giro, ya puedo saber hacia dónde van todos los que están alrededor de él. Entonces aquí la idea, esto, de nuevo, ok. La materia que estamos viendo tiene que ver con multiplicación y división de números enteros. Como las reglas de los signos, ¿cierto? Son fáciles de aprender, pero fáciles de confundir también. No, si uno es negativo, todos los que están pegados a él son positivos. Aquí vamos de nuevo, mire. Si este gira en sentido positivo, el de acá, el que está pegado a él, gira en sentido negativo. Y este también va a girar en sentido negativo. Pero si este gira en sentido negativo, este de acá tiene que girar en el otro sentido. Claro, esto tiene que ver con la regla de los signos, principalmente es la multiplicación por -1. ¿Ya? En la guía que viene, la próxima semana, vamos a tener ejercicios de aplicación directo, de multiplicación de números. Entonces, lo que tiene que ver en esta actividad es el acostumbrarse a que van a ir intercalados. Cuando yo multiplique algo por -1, le va a cambiar el signo. Si lo vuelvo a multiplicar, le va a cambiar el signo. Y así sucesivamente, ¿cierto? Cada vez que yo multiplique por -1, va a ir cambiando el signo de manera intercalada. La primera vez va a ser positivo, si lo multiplico de nuevo va a ser negativo, después la subsiguiente positivo, y así van a ir en posiciones intercaladas, igual que los discos. Entonces esto, exacto, sí. Tiene que fijarse en estos primero, mire.
los que están sobre, ¿cierto? Porque este disco, el disco blanco, tiene 4 puntos de contacto. Ahí, un disco, aquí otro punto de contacto, este de acá, el de la derecha y el que está aquí abajo. Esos son sus 4 puntos de contacto. Entonces, esos 4 van a tener el mismo sentido, que va a ser el contrario de este. Si este gira positivo, ese es negativo, negativo, negativo y negativo. Y claramente, si este es negativo, ese es positivo. Si se fija, tengo negativo, negativo, y este que está acá va a ser igual a ese de ahí. Entonces se pueden establecer ciertas normas. Los que están en diagonales van a tener el mismo giro. Aunque si se fija, este de acá y este de acá están en la misma diagonal. Este de aquí y este de aquí están en la misma diagonal. Entonces, la intención desde esta pregunta tiene que ver con esta pregunta de acá. Establecer ciertas reglas de movimiento. ¿Ya? Entonces, cuando dice señala con tus propias palabras, ya, perfecto, bacán. Cuando hablamos de las propias palabras, hablamos de eso, de que puedan establecer estas normas que aparecen aquí, ¿ya? Las que estamos encontrando. Que las diagonales pueden entregar el mismo signo, o que los que están en cruz tienen diferentes signos, intercalados, o esto de acá, ¿cierto? Que establecimos al comienzo. Entonces, esas normas me van a permitir poder ir haciendo cálculos, ¿cierto? Sin ir contando positivos, negativos, positivos, negativos. Aquí ya se hace más sencillo, ¿cierto? El encontrar ciertas regularidades. Podría llenar de discos todo esto y sabiendo, de acuerdo a la regla que establecemos acá, la de las diagonales, donde gira uno de los discos, basta con saber uno para saber cómo van a girar todos los otros. Entonces, estos discos van a tener un sentido de giro, estos discos van a tener otro, estos discos van a tener otro, y así sucesivamente. Entonces, eso, principalmente, lo que yo les digo, ¿cierto? Miren, ven, aquí la última pregunta dice, sin hacer un dibujo, ¿en qué sentido se gira un disco cuya posición está 7 columnas más a la derecha y 8 líneas más abajo de esto de acá? Entonces, aquí la idea es que en base a las regularidades, ¿cierto? A las cosas que ocurren siempre dentro de la actividad, podamos ir respondiendo a estas preguntas sin que sea tan complicado o sin la necesidad de hacer un dibujo que tenga, ¿cierto? 8 hileras y 7 líneas de dibujo, de pelotita. Entonces, vamos desde lo concreto, que era esto de acá, ¿cierto? La primera actividad, establecemos una norma en lo concreto, en lo lineal, ya sabemos cómo funciona en una línea, y después que sabemos eso, podemos llevarlo a una idea abstracta en la que no tenemos que trabajar con la figura. Después hacemos otra figura que ya no tiene una línea. Está fácil, pero sería más difícil si... Bueno, pero este disco no está en el centro, este disco no está en el centro, ¿cierto? Podríamos haber establecido otras regularidades, sí, es cierto. Pero la idea es irla descubriendo a medida que uno va haciendo la actividad, pues, porque yo no sé, ¿cierto? Si yo les presento esto y no hemos hecho la pregunta anterior, si no hacemos esta pregunta de acá, ¿cierto? Y no sacamos esa consecuencia de que las diagonales funcionan de la misma manera, y no hubiéramos hecho lo lineal, sino que esto hubiese sido la primera actividad, a lo mejor hubiese sido más complicado ir descubriéndolo y más de una persona estaría haciéndolo negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, así. Y es probable que algunas personas sí lo hayan hecho así. Y a lo mejor esta regularidad, esta regla o norma que estamos encontrando, no lo hubiesen encontrado. Pero bueno, ahí les dejo las preguntas. Esta actividad, repito, tiene que ver con la multiplicación por -1. Aunque no multipliquemos por -1 directamente aquí, lo estamos haciendo de manera simbólica, al cambiar el sentido de los giros de los discos. ¿Ya? Entonces, eso es una introducción a lo que vamos a trabajar de multiplicación con números enteros y división con números enteros. Entonces, si hay alguien que tenga alguna otra duda, el espacio está ahora, aproveche, escriba, o si está todo claro, me avisa también. Recuerde que como la clase queda grabada, esto, que yo voy a cerrar ahora,
está en la misma presentación, entonces lo puede volver a revisar si es que tuviese alguna duda, pero eso principalmente. No sé, ¿alguien quiere intervenir algo? Porque ya estamos en la hora, chiquillos. Ya son las 5 ya. Siempre pretendía que durara media hora la clase, me alargué 10 minutitos más, pero mi intención era que... Ok, ya, chao, nos vemos. Nada que ver. Ok. Bueno, esta parte final de la clase, agradezco el humor. Espero que le haya servido a las personas que no han desarrollado la guía y a quienes sí la desarrollaron, que hayan confirmado las actividades que estaban haciendo, si es que hay algo en que corregir, para que la puedan enviar a la brevedad posible. Ya, así es que cuídense mucho, cuídense, que estén muy bien. Yo les agradezco que hayan estado en la clase, así que el próximo video ya voy a parar el pelo a lo Vegeta para va a ser una clase de día jueves. Que estén bien, cuídense. Un abrazo y lávense bien las manos. ¿Eh? Que estén bien. Chao, chao.